estamos en otra parte, sino aquí, en la iglesia. Amén. La gloria, la honra a Dios. Habacuc capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 solamente. Y entonces oramos. Gloria a Dios. He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Vuelvo a leer. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Henry que por favor ore por el mensaje. Amén. Amén. Hermano, hemos escuchado mucho la frase: el justo vivirá por fe. Amén. El justo vivirá en su fe. He escuchado esa frase en muchas ocasiones. Normalmente cuando se habla de la salvación por la gracia, es decir, no por obras. Siempre cuando se habla de la salvación por gracia, entonces escuchamos esta frase que dice: el justo por la fe vivirá. Pero, hermano, no recuerdo un mensaje, yo no recordaba un mensaje sobre esa frase, una enseñanza que hablara sobre esa frase, exactamente. Entonces, cuando estaba leyendo, me encontré con la frase y yo pensaba si había recordado alguna vez un mensaje, por lo menos yo mismo no lo había predicado, un mensaje que me hablara sobre esa frase: el justo por la fe vivirá, el justo en su fe vivirá. No recuerdo, y por lo menos yo creo que nunca lo he hecho, porque hay frases que uno dice que es como si ya estuvieran, pero pues en la Biblia, y uno las utiliza, pero no recuerdo un mensaje exactamente sobre eso. El viernes hablábamos del hombre nuevo y el hombre viejo, o el viejo hombre. Y yo decía que uno dice muchas veces: se me salió el viejo hombre, ¿cierto? Que uno dice: se me salió el viejo hombre, pero no me acordaba yo de un mensaje, le decía a los muchachos, de un mensaje que hable del viejo hombre, exactamente qué es lo que la Biblia dice con respecto al viejo hombre, sino que más bien uno lo utiliza: se me salió el viejo hombre, y uno habla así normalmente. Así era lo mismo con esta frase: el justo en su fe vivirá. Y me parece muy importante porque se dice en su fe vivirá, es la forma como debe de vivir el cristiano. O sea que el cristiano vive por la fe. Amén. El cristiano vive en fe, porque dice: el justo vive en fe, amén. Entonces me parece muy importante porque nos está diciendo cuál es la manera de vivir. Pero no solamente me parece importante eso, porque también yo he escuchado a algunas personas que dicen: bueno, yo vivo por fe. Y yo me preguntaba: ¿qué quiere decir eso? Que una persona te diga: es que yo vivo por fe, es que vive sin trabajar. Normalmente eso es lo que yo he escuchado. Cuando alguien dice: yo vivo por fe, es que no trabaja. Y le dicen a uno así, de esa manera. Entonces yo me preguntaba: bueno, ¿y eso sí será vivir por fe, no trabajar? ¿Eso es vivir por fe? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? ¿Qué es lo que nos habla la Biblia cuando nos dice: el justo vivirá en fe? El justo vivirá en fe. Y es tan importante eso que no solamente está aquí en la profecía de Habacuc, sino que también está en varias de las cartas del Nuevo Testamento. Está en varias de las cartas, es una frase del apóstol Pablo, una frase paulina. Está en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Está por lo menos entonces en 4 lugares de la Escritura esa frase, o muy parecido a esa frase. Entonces lo que yo hice, hermano, la manera de hacer esto, de hacer este mensaje, es muy sencilla, y es ir a esos lugares, a esas partes de la Escritura, a esos 4 versículos donde dice: el justo vivirá por la fe, ir a esos lugares y entender qué es lo que quiere decir en ese contexto. Amén. Y cuando yo digo: bueno, yo voy allá y yo entiendo qué es lo que quiere decir en ese contexto, entonces ya yo entiendo qué es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Eso es lo que voy a hacer. No le voy a ir a preguntar a un predicador, ni le voy a preguntar a uno de estos apóstoles, ni le voy a preguntar a nadie por allá que sepa mucho. Solamente voy a ir a la Biblia y voy a ir a los lugares donde dice: el justo vivirá por fe, y voy
vivir por fe. Amén. Vivir en fe. Amén. Amén, amén. En primer lugar, entonces voy a Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Vamos allá, mis hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado su nombre. Dice Romanos 1, 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, yo sé que el apóstol Pablo quería ir a Roma. El versículo 11 lo dice, porque deseo en gran manera veros para repartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Yo sé que el apóstol Pablo quería ir a Roma, quería ver a la gente allá, quería predicarles, hablar con ellos, confirmar su fe, pero también ser consolado él, porque dice el versículo 12, es a saber para ser juntamente consolado con vosotros por la mutua fe, la vuestra y juntamente la mía. O sea, él iba y compartía el mensaje en Roma, y ellos lo recibían, lo acogían, le compartían también de Dios, y dice que se consolaban mutuamente, Eso es algo, hermano, entonces, que el apóstol quiere hacer ese viaje y está listo para hacerlo, como dice el versículo 15. Así que en cuanto está en mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a los que estáis en Roma. Entonces él dice, estoy listo, amén, pronto, estoy presto para anunciarle el evangelio también a ustedes que están en Roma, para predicar las verdades del evangelio a todos aquellos que están allá en Roma, para hablar de todo lo extenso que es el evangelio, porque sabemos que el evangelio es la buena noticia. Amén. Amén, como dice 1 Corintios capítulo 15, este es el evangelio que les he predicado, que Cristo Jesús vino al mundo y murió por los pecadores y resucitó. Ese es el evangelio. Aleluya. Amén, ese es el evangelio. Pero ese evangelio, esas frases ahí, esa parte, este es el evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores y resucitó, eso contiene unas verdades muy grandes. Así es. Amén. Gloria a Dios. Eso contiene unas verdades muy grandes que se pueden explicar de muchas maneras, y todo alrededor de que Cristo Jesús murió por los pecados del mundo y resucitó. Amén. Eso tiene mucho que hablar, y habrá mucho que hablar de ese evangelio, no solamente esa pequeña frase que acabo de decir. Habrá mucho más que decir de ese evangelio. Entonces, hermano, él dice, yo quiero ir allá a Roma y compartir también y anunciar también de ese evangelio. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios Aleluya. para salvación a todo aquel que cree. Entonces, yo puedo predicar el evangelio en Roma, como lo puedo predicar en Grecia, como lo puedo predicar en África, como lo puedo predicar en cualquier parte del mundo, porque es salvación para todo aquel que cree. Amén. Entonces, hermano, uno se podrá sorprender de que uno vaya a otro país y allá haya gente creyendo en el evangelio también. Así es. De que venga gente de otro país, de la China, de Asia, de cualquier parte, y crean en el evangelio. Amén. Amén. Hay una persona de un país de esos, yo no recuerdo, que ellos en su religión se quitaban los zapatos para entrar al templo. No recuerdo exactamente qué será, pero se quitaban los zapatos, los dejaban ahí en la puerta. Serán, no sé cuál de todos ellos. Se los dejaba ahí. Y recuerdo que una vez estábamos entrando a la iglesia y había un hombre descalzo ahí y los zapatos allá afuera. Pero ¿y él por qué hace eso? Esa es la cultura, él tiene esa idea. Pero ¿sabe qué quiere él? Escuchar el evangelio. Así sea sin zapatos. Él quiere escuchar el evangelio. Y la puerta de la iglesia estaba lejos de allá donde estábamos, pero no de para allá. Él quiere escuchar el evangelio. Porque el evangelio es para todos. Amén. Amén. Para todas las razas, para todos los países, para todas las naciones, porque es la salvación para este mundo. Amén. Amén. Entonces él dice, yo no me avergüenzo de predicarlo donde sea. Y de predicarlo en la ciudad y de predicarlo en el monte. Amén.
y de predicarlo en la montaña y de predicarlo en el mar, ahí en las ciudades costeras. No hay problema, todas partes tendrán que escuchar del Evangelio. En todos los lugares tendrá que haber alguien predicando el Evangelio y no me avergüenzo de hacerlo y por eso estoy listo para ir a Roma. Porque es poder de Dios. Pues en el Evangelio, como dice el versículo 17, porque en él, o sea en el Evangelio, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Ahora, ¿qué significa eso? Él dice, yo no me avergüenzo porque en el Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe. En la Reina Valera 1960 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De todas maneras yo no sabía bien por dónde ir, ¿cierto? Yo no entiendo mucho aquí, tampoco lo entiendo tan bien acá. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que sí sé que quiere decir es que el Evangelio descubre, revela la justicia de Dios. Amén. Eso sí lo sé. Porque dice, en el Evangelio se descubre, se revela la justicia de Dios. Amén. O sea que en eso que hablamos, Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecados y a resucitar. Ahí se revela la justicia de Dios. Amén. Ahí se revela la justicia de Dios. Hermanos, entonces, si en ese Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿qué es lo que se revela, hermano? Que Dios es justo. Que no hay nadie más justo. Amén. Que no hay nada más justo. Ahora, venimos en este país desde hace 8 años, no sé cuánto, hablando de justicia. Hablando de justicia. Y a muchos nos parece injusto que unos hombres que tuvieron un grupo armado y lo que sea, ahora vayan a ser senadores o esas cosas. Y pues no, eso no es justo. Pero tampoco es justo que otros que mataron gente con sierras y todo eso, ya haya salido de la cárcel. Pues estuvieron 6 años, 8 años, y ya están por ahí. Pero, ¿qué dicen los gobiernos y los políticos? Dicen, no encontramos una mejor manera de justicia. Porque ellos no conocen la justicia de Dios. Amén. Porque ellos están buscando humanamente, podrían decir, no encontramos una manera mejor de justicia. Porque no conocen la justicia de Dios. Amén. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Ahí se revela la justicia de Dios. Amén. 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 Entonces, mis hermanos, nosotros no conoceríamos la justicia si no fuera porque tenemos a Cristo. Así es. Y esa justicia de Dios se nos revela cada vez más por el Evangelio. Amén. Y tal vez, hermano, la muestra mejor de esa justicia está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que nos habla de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que nos habla de Cristo y dice, porque a Él, a Cristo, que no conoció pecado. Amén. Amén. Que no conoció pecado. Cristo Jesús, que no conoció pecado. Dios, el Padre, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Ahí está la justicia de Dios. La justicia de Dios está en que el que no hizo pecado, Dios hizo pecado, lo hizo pecado, por los que somos pecadores, para que nosotros seamos justos en Cristo. Amén. 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 Ahí está la justicia. Y esa justicia se revela cada vez más en el Evangelio. Como dice el libro de Isaías, Dios traspasó los pecados nuestros y los puso en Jesucristo. Así es. Jehová traspuso los pecados nuestros y los puso en Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 53. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 6 dice, todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en él el pecado de todos nosotros. Jehová puso en él, pasó el pecado
justicia es esa. Gloria a Dios. Entonces uno diría, no hay justicia. ¿Sabe por qué no hay justicia? Porque están juzgando culpables, Amén. homicidas, delincuentes. Aquí la justicia está en que el justo, el que no era pecador, el que no era culpable, el que no era un delincuente, pagó por todos nosotros, por todos los demás. Así es. Y ahí se revela la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando decimos que el justo vivirá por fe, decimos que el justo entiende lo que es justicia, entiende lo que es la justicia de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que vivimos por fe, entonces podemos decir que nosotros entendemos que solamente Cristo Jesús puede dar justicia a este mundo pecador. Cuando nosotros decimos que vivimos por fe, es que nosotros entendemos que en este mundo no hay justicia y que la única justicia que puede haber es cuando un hombre recibe a Cristo Jesús. Y tiene la verdadera justicia. Alabado Dios. Vean, yo en la universidad digo, muchachos, es que la justicia es un concepto metafísico. Yo les digo así. O sea, es más allá de lo físico. No, aquí sí podemos hacer justicia. Bueno, muéstreme, ¿quién la ha hecho? ¿Cómo? Muéstrame dónde está la mejor justicia. Ah, en otro país, sí, y allá dirán que está aquí, y allá dirán que está en otro, allá dirán que está... La justicia está en Jesucristo. Y cuando yo vivo por fe, yo entiendo que solamente hay justicia en Él. Amén. Amén. Entiendo eso. Solamente hay justicia en Él. Número 2, Gálatas capítulo 3. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Alabado sea. Gálatas capítulo 3. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Versículo 11. Más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Bueno, aquí estamos hablando de justicia, ¿no? Es manifiesto porque el justo por la fe que vivirá. Amén. Por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Eso es manifiesto, eso es claro. Porque el justo por la fe vivirá. Eso parece entonces, como les digo, muy claro, hermano. La ley no puede justificar a nadie. Las buenas obras no pueden justificar a nadie. Señor. Amén. El hombre que haga lo de la ley vivirá en la ley. El hombre de fe vivirá en fe. Amén. Ahora yo quiero concentrarme en un tipo particular de esa ley. Esa ley ritual, ceremonial. Mire Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 15. Efesios 2:15. En Efesios 2:15 dice la Biblia, deshaciendo en su carne la enemistad. A saber, la ley. Mire que ahí dice la ley, amén. Amén. Dice, deshaciendo en su carne la enemistad. ¿A saber qué? La ley. De los mandamientos que consistían en ritos, en rituales, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Amén, amén. Está hablando del pueblo judío y el pueblo gentil. Y el pueblo judío tenía unos rituales, unos ritos, unas ceremonias, unas ordenanzas. El pueblo gentil tenía otras, en su religiosidad tenía otras. Cuando Jesucristo llega y hay un muro de separación entre los dos, entre el ritual judío y el ritual gentil, entre las ceremonias judías y las ceremonias gentiles, y hay un muro de separación. Y cuando Jesucristo llega, tumba ese muro y forma un nuevo hombre. Amén, amén. ¿Acabando con qué? Con esas ordenanzas ritualistas. Así es. Acabando con esas ordenanzas ritualistas. Mira unos ejemplos, por lo menos de los judíos. Actos capítulo 15, o Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermano. Gloria a Dios. A su nombre la gloria, hermano. Amén. Gloria a Dios por siempre. Capítulo 15, versículo 1 del libro de los Actos de los Hechos de los Apóstoles dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Se tienen que circuncidar. Hay un ritual que hizo Jesucristo, tumbó ese ritual. Amén. Amén. Tumbó ese ritual. Acabó con eso para poder hacer un nuevo hombre. Mire Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12,
versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y como verá la sangre en el bate y en los dos postes, Jehová pasará aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será, versículo 25, y será que cuando entraréis en la tierra que Jehová os dará, como habló, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué ritual? ¿Qué rito es este? Vosotros responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. O sea, la Pascua, la celebración, era también un ritual. Era algo ritualista también. Amén. Jesucristo llega y tumba eso también. Amén. Tumba eso también. ¿Qué es este rito? ¿Qué es este ritual? Es la Pascua, cuando pasó el ángel y no nos sirvió a nosotros. Y Jesucristo llega y deshace eso también en la cruz. En la cruz. Mire Esdras capítulo 3. Gloria al Señor. Esdras capítulo 3. Versículo 4. Amén. E hicieron la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Hablando de la fiesta de las cabañas y los holocaustos, conforme al rito. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice Efesios 2, el que leímos? Efesios 2 dice, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos, que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Ahora, hermano, entonces, Jesucristo deshace eso. Cuando Gálatas 3:11 dice que el justo por la fe vivirá, no por la ley, cuando dice que la ley no lo puede justificar, está incluyendo esta ley ritual. Y lo que estamos diciendo, hermanos, cuando decimos que el justo vivirá por la fe, lo que dice la Biblia, cuando dice que el justo vivirá por la fe, es que el justo no depende espiritualmente de los rituales. Amén. Así es. El justo no depende espiritualmente de un ritual. El justo no depende de su vida espiritual de celebrar la Pascua. El Cristo es nuestra Pascua. Amén, amén. Amén. El justo no depende espiritualmente de la circuncisión, porque Cristo es nuestra circuncisión. Amén. 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 Cualquier ritual que hoy estén haciendo para acercar al hombre a Dios es un error. Amén. Es un error. Vamos a celebrar la Navidad para que nos acerquemos a Dios. Es un error. Cualquier ritual que estén buscando para acercar al hombre a Dios es un error, porque Cristo es todo. Amén. Cristo lo pagó todo, Cristo lo cumplió todo. Amén. Amén. Entonces, esos rituales que la gente, yo a través de este rito me acerco a Dios, no sirven para nada. No sirve para nada. Trapos de inmundicia. Ni el 3 de mayo. Amén. ¿Cuándo es el 3 de mayo? 3 de mayo. El martes. El miércoles. Satanás no me tentará, porque el día de la Santa Cruz yo dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Eso no sirve, porque Cristo ya pagó todo. Amén. Y esa gente está ahí 1000 veces, Jesús. Ahí yo no sé, en grano de arroz. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Entonces, cuando decimos que el justo vive por la fe, estamos diciendo que el justo no necesita ningún ritual para acercarse a Dios. Amén. Amén. Ahora, hay un problema grave, porque el hombre es ritualista. El ser humano es ritualista. Usted celebra cumpleaños, el fin de año, el aniversario. Usted y yo hacemos rituales. ¿O va a decir que no? Sí. Sí. Pero nada de eso podemos decir que nos acerca a Dios. Nos
acercará a la familia, pero a Dios no. A Dios nos acerca a Jesucristo. Amén. Solamente. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Gloria es para Él. Santo es su nombre. Aleluya. Hebreos 10, 38. Amén. Gloria a Cristo. Mas el justo vivirá por fe. Dice así Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Pero si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Dice Hebreos 10, 38. Si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Si miramos el contexto de este versículo, se nos está hablando de la paciencia. Se nos está hablando de la paciencia. Mire el versículo 33. De una parte, ciertamente, mientras fuisteis hechos el hazmerreír, tanto por oprobios como por tribulaciones. Y de otra parte, interín fuisteis hechos compañeros de los que de aquel modo eran tratados. Porque os compadecisteis también en mis cadenas, de mí en mis cadenas. Y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, conociendo que tenéis para vosotros mismos una mejor sustancia, un mejor galardón en los cielos que permanece. No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Cuando decimos que el justo vivirá por fe, es que el justo espera en la gloria. Amén. Amén. Es que el justo está esperando el galardón de la gloria. El galardón espiritual. Amén. El justo vivirá por fe. Es que estamos mirando con paciencia, pasando por este valle, con paciencia, porque esperamos el galardón de arriba. La respuesta de Dios, mis hermanos, lo que está diciendo es que la única manera de vivir espiritualmente sin volver atrás es con paciencia, esperando las recompensas gloriosas. Amén. Si vivimos nuestra vida espiritual esperando galardones en esta tierra, muy posiblemente, hermanos, seremos de los de retiramiento. Nos iremos para atrás, porque vamos a empezar a decir: Dios no me bendice, Dios no me ayuda, Dios me quitó tal cosa, Dios me da, y vamos de para atrás. Pero si esperamos en las promesas de la gloria, lo que se pierda en este mundo, ¿qué vale? Vamos es para arriba. Amén. 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 Vamos. Entonces nosotros no somos de retiramiento. Como dice el versículo 39. Dice el 38, dice: mas el justo vivirá por fe. Si se retirare, no se complacerá mi alma. No se complacerá mi alma. Pero nosotros no somos de los que se retiran. Amén. Nosotros no somos de los que se retiran. Amén. Amén. Nosotros somos de los que tienen fe para ganancia del alma. Aleluya. Nosotros somos de los que tienen fe, no de los que se retiran. Yo no sé usted, pero hermano, no podemos ser de los que se retiran. Si miramos para arriba, para los premios de la gloria, nosotros no podemos estar pensando acá: ay, ya Dios me quitó esto, ay, ya Dios no me escucha, ya Dios no me quiere, ya. No, porque estamos mirando hacia arriba. Predíquenos. Y lo que pasa en esta tierra, pues pasará. Nosotros vamos en el camino hacia el cielo, para los galardones de gloria, hermano. Amén. Y lo que tenemos que tener en esta tierra es paciencia, hermano. Paciencia delante de Dios. Longanimidad. Cuando decimos que el justo vive por fe, es que pacientemente camina en esta tierra mirando hacia la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea tu nombre. Vamos al texto en el que empezamos, Habacuc. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 2. Entonces dijimos, ya hemos dicho tres cosas, 3 puntos. El justo vive por fe en el sentido de que él conoce la justicia. El justo vive por fe en el sentido de que no le sirven los rituales espirituales, porque solamente le sirve Cristo. Amén. El justo vive por fe en el sentido de que camina con paciencia en esta vida, Amén. mirando la gloria. Amén. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Amén. Ahora ahí no nos dice exactamente, yo leí el contexto y hubo que leer toda la profecía de Habacuc. Ahí no nos dice exactamente qué es lo que hace el justo, pero nos dice lo que hace el otro. ¿Cuál es el otro? Orgulloso. El que se enorgullece. El libro sí nos empieza a mostrar lo que hace el que se enorgullece. Entonces yo pensaba, si yo miro
Al que se enorgullece, pues puede decir lo que no puede hacer el justo. Amén. Lo que no debería hacer el justo. Primeramente, el justo que vive por fe no debe ser un orgulloso. Amén. Sí es. No está enorgulleciéndose, porque vive por fe. O sea que no hay nada que diga, yo tengo más fe que usted, eso no es bíblico. Nadie puede decir, es que yo tengo más fe que usted, eso no es bíblico. Porque ya sería una fe orgullosa. Ajá. ¿Cómo era una fe orgullosa? Amén. Amén. ¿Cómo era una fe orgullosa? Hermano, este orgulloso, que es uno de estos reyes allí que está tomándose Jerusalén o Israel, uno de los reyes caldeos, mire las características de este hombre. Versículo 5. Cuanto más que el dado al vino, traspasado el hombre soberbio, no permanecerá, que se ensancha con unos años su alma, y es como la muerte, que no se harta, no se hartará. Mas congregó así todas las naciones, se amontonó así todos los pueblos. Es un ser que no se harta, que no se llena con nada. Dice ahí que es como un osario de un lugar donde meten los huesos. Y meten huesos y huesos y su alma no se harta. Es como que no le importa a nadie, no le importa el sufrimiento de nadie, con tal de tener y alimentarse de los demás. Eso no es el justo, ese es el otro. Ese es el otro. Ese es el otro. Esa misma idea está en el verso que sigue. El versículo 6. No han de levantarse todos estos sobre él parábola y adivinanzas de él y dirán, ¡ay del que multiplicó de lo que no era suyo! Oiga, multiplicó de lo que no era suyo. Amén. Se enriqueció con la plata que no era de él. Se enriqueció con la pobreza de los otros, dejándolos más pobres. Ese no es el justo. Ese no es el justo. Ese es el otro, el orgulloso. El que acaba con los demás. Hermanos, mire también lo que dice el versículo. Bueno, ahora quería decir aquí esta idea. Este hombre quiere que el mundo le dé alabanzas, porque se está enriqueciendo con el trabajo de los demás. Y hoy hay mucha gente así. Invitan a la gente a una conferencia para darles trabajo y les cobran 20,000 pesos por la conferencia. Y van como 500 personas, cada una de 20,000 pesos. Y al final nadie sale con trabajo. Bueno, así es, así pasa hoy día. Y usted pagó que porque le iban a dar trabajo y resulta que los que ellos están es enriqueciéndose con la pobreza de los que no tienen trabajo. Amén. Así es. Y el problema es que así hay iglesias. Señor. Enséñenla, hermano. Que le cobran a la gente por estudios bíblicos, porque van a ser pastores de 10,000 personas y de 20,000 y les meten todas esas ideas en la cabeza. Y al año después de que están dando toda la plata, de que hicieron todos los encuentros, preencuentros, seminarios, contraseminarios y todas las cosas, los dejan hablar 5 minutos y les dicen, muchas gracias, aquí nos vimos. Pero yo sigo pensando que le van a predicar a 20,000. Así es. Yo hablaba por nombre en esos días, me dice, hermano, yo me imagino es en un estadio. Yo me imagino es en un estadio predicando. Y ya voy en el quinto no sé qué. Y en el tal nivel. Y, hermano, que Dios lo ayude. ¿Cuánto ha pagado? No, eso hay que pagar tanto. Y hay que tratar de llevar a otro. Porque tampoco puedo ir solo. Tratar de llevar a otro. Vendiendo la palabra, vendiendo el evangelio. Aquí lo digo en secreto. Bueno, eso saldrá ahí. Vendiendo el evangelio. Ahí de la palabra. Mercaderista de la palabra. Como dice la palabra. Porque venderle fantasías a la gente, eso es un cuento muy fácil. Eso lo hace mucha gente, en el mundo lo hace. Venden fantasía a la gente. ¿Sí o no? Muy cierto. Versículo 9 dice, hay del que codicia la mala codicia para su casa por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal. Del que codicia la mala codicia para su casa. Ese personaje es un personaje codicioso. El justo no puede ser así. Codicioso. Versículo 10 dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Es un hombre que toma consejo, pero no de sabiduría, sino consejo de vergüenza para hacer el mal.
desnudeces. Caramba. Le da de beber para después acostarse con ella. Sí, señor. Eso con 4 vinos ya está lista. Se dice este mundo. Sí, señor. Estamos los adultos, bueno, Josué no entiende todavía. Y uno dice, ¿cómo fue la cosa? Yo no me di cuenta, pastor, yo no me di cuenta. Me emborraché. Y el otro sabía lo que estaba haciendo. La otra. Porque la otra también. Eso no es el justo, hermano. Ese es el impío. Ese es el ladrón. Ese es el que enorgullece su alma. Cuando la Biblia dice que el justo vive por la fe, es aquel que no está buscando el consejo ni la maldad de este mundo para enriquecerse, ni las maldades de este mundo Sí es. para ganar. Sí es. Es el que está viviendo de la mano de Dios. Amén, amén. Y si Dios me da algo, gloria a Dios. Y si no me lo da, gloria a Dios. Amén. Aquí seguiré. Aleluya. Amén. Aquí seguiré, hermano. Gloria al Rey. Hermano, en el libro de Habacuc, hay el libro del profeta Habacuc, el profeta está nervioso, está asustado, porque él dice, se nos vinieron los impíos y nos tomaron la ciudad. Dios mío, ustedes que no nos escuchan, se nos están tomando por aquí, por allá, por todas partes. Entonces Dios le responde, ahí en el capítulo 2, Dios le dice en el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyera en ella. Escriba la visión y escríbala y póngala en tablas, y el que la lea que salga corriendo. Porque la visión aún no tardará, aún tardará por tiempo, mas al fin hablará, no mentirá. Si se tardara, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. No tardará. Escriba. Y entonces Dios le empieza a describir a este hombre injusto. Se lo empieza a describir. Y le dice incluso, ese injusto cree en los demonios, porque es más o menos lo que Dios está diciendo. Versículo 11 del capítulo 1. Entonces él mudará espíritu y traspasará y pecará, atribuyendo esta su potencia a su Dios. A su Dios. Y mira lo que dice el 19. ¡Ay de ese hombre! ¿Sabe por qué? Porque le dice al palo, despiértate. Y a la piedra muda le dice, recuerda. Y él cree que el palo y la piedra le están ayudando. Le están ayudando. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a enseñar? Está cubierto de oro, pero no hay espíritu dentro de él. Entonces dice Habacuc, capítulo 3. Oración de Habacuc, profeta, por las ignorancias. Es como que Habacuc dice, yo estaba viendo al impío muy poderoso, muy fuerte, y ahora estoy aquí, viendo que soy un ignorante. Amén. Amén. Viendo que he sido es un ignorante. Y pensando que Dios nos había olvidado porque no nos daba riquezas, porque no nos daba cosas. Y ahora me doy cuenta que soy un ignorante. Que he sido un ignorante. Y dice entonces ahí, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y me doy cuenta lo que se le viene a ese impío. Me doy cuenta lo que se le viene al que no vive por fe. Amén. Al que no vive por fe. Me doy cuenta de lo que se le viene a ese ritualista, a ese que está buscando consejos para hacer el mal, a ese que está viendo cómo vivir de los demás, a ese que no entiende de justicia, a ese me doy cuenta de lo que se viene, a ese que no es paciente sino que quiere conseguir todo rápido, como sea, de donde sea, a ese que emborracha a los demás para conseguir lo que quiere. Me doy cuenta de lo que se le viene. Y dice el versículo 16, oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, pudrición entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí, para reposar en el día de la angustia, cuando vinieran al pueblo para destruir. Iban a venir, pero él se sentó y dijo, cuando iba a hablar ya no podía hablar, estaba temblando. Ya Dios me había mostrado lo que iba a pasar. Estaba así en la silla. Porque Dios me había enseñado, mire, aprenda lo que va a venir contra el impío. Conozca lo que se le viene. Déjenos que Él va a pasar por aquí. Déjelo. Él va a pasar destrucción lo que viene. Pero Él no entiende la justicia porque Él no vive por la fe. Él no entiende lo que yo voy a hacer porque Él no vive por la fe. Y entonces, hermano, uno tiembla
a saber lo que Dios va a hacer con aquel que no vive por la fe. Y uno tiene que terminar, hermano, como dice Habacuc. Uno tiene que terminar diciendo: la higuera no florecerá, en las vides no habrá fruto, la obra del olivo mentirá, los labrados no harán mantenimiento, las ovejas serán taladas de la majada, los corrales no tendrán vacas, pero yo empero me alegraré, en el Dios de mi salud me gozaré. Así tiene que terminar uno, hermanos. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él pondrá mis pies como de sierva y me hará andar victorioso sobre mi salud. Gloria al Señor. Así tiene que terminar. Bendita la gloria de su nombre. Amén. Alabado. Vamos a orar y damos la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias, Señor, Gracias. Amén. por tu palabra.